Nació en una edad de barbarie y cambió la manera de entender la guerra. Llevó a Roma al borde de la destrucción. En Trebia, Trasimeno y después en la batalla de Cannas. Fue el día más sangriento de todas las guerras de la antigüedad, posiblemente el día más sangriento en toda la historia de la guerra. Su simple nombre causaba terror a cualquier romano, pero la mayor parte de su vida sigue siendo un misterio. ¿Era un hombre honorable? ¿Un hombre despiadado? El verdadero Aníbal se encuentra perdido entre estos conceptos. Genio militar, monstruo, leyenda. Esta es la verdadera historia de Aníbal. En el 202 a.C., dos hombres se encontraron en las áridas explanadas del norte de África. Por un lado el general cartaginés Aníbal y por otro el cónsul romano Escipión. Allí discutieron las posibilidades de firmar la paz y los costes de una guerra que había durado demasiado tiempo. En los 16 años de campaña habían perdido padres, hermanos, tíos y amigos. Aníbal y Escipión se separaron sin llegar a un acuerdo. Al día siguiente, los ejércitos de Cartago y Roma se enfrentaron en una batalla tan decisiva como feroz. En esa batalla se decidiría qué nación tomaría el camino del imperio y cuál el de la destrucción absoluta. Durante casi 2 décadas, Roma había sido incapaz de detener la marcha de Aníbal a través de Italia. Durante ese tiempo había encadenado victoria tras victoria y había acabado con la vida de más de 100.000 soldados romanos. Sus hazañas fueron inmortalizadas en los textos de los historiadores Polibio y Livio. Pero se conoce muy poco de la vida de este hombre. ¿Fue un libertador, un bárbaro o las dos cosas? En lo que se refiere al propio Aníbal no sabemos todo lo que nos gustaría. ¿El verdadero Aníbal? Que parece que fue un hombre con una gran habilidad, la habilidad de ganarse la lealtad de las personas que le rodeaban, un hombre que tenía un plan muy preciso de cómo llevar a cabo la guerra. Quizás no fuera ni un monstruo ni un héroe. No dudaba a la hora de cometer las más terribles atrocidades, pero por otro lado, demostraba respeto y honor hacia los vencidos. El hogar de Aníbal, Cartago, era el corazón del imperio púnico. Los cartagineses, desde las orillas del Mediterráneo occidental, habían dominado el comercio marítimo en esa parte del mundo durante siglos. La imagen que solemos tener de ellos es que era una sociedad basada en un comercio despiadado, en la que lo importante era conseguir beneficios a toda costa, y en la que la opinión hacia las divinidades era diferente a la sociedad romana y griega. Hemos heredado pocas cosas del punto de vista de los cartagineses. La mayoría de lo que nos ha llegado proviene de los romanos o los griegos. Antes de los tiempos de Aníbal, Roma y Cartago ya eran enconados enemigos. En el 264 a.C., los dos imperios entraron en guerra en su lucha por controlar el Mediterráneo y la estratégica isla de Sicilia. La primera guerra púnica duró más de 20 años. La mayor parte se desarrolló en los alrededores de Sicilia, a veces en tierra. Pero los enfrentamientos decisivos de la guerra fueron multitudinarias batallas navales que tuvieron lugar en las costas de Sicilia. Al final fueron los cartagineses los que se rindieron. Ambos bandos estaban al borde del agotamiento, pero los romanos tuvieron un poco más de fuerza de voluntad. Tras 23 años de guerra, Roma por fin conseguía una decisiva victoria en el mar sobre Cartago. Le permitió sacar ventaja de la situación e imponer unas condiciones humillantes a su rival.
Cartago fue obligada a desmantelar la mayor parte de su fuerza naval, olvidar sus aspiraciones sobre Sicilia y pagar unas enormes indemnizaciones a los romanos. Lo que echó sal a las heridas de los cartagineses fue la manera en que los romanos les trataron. En todos los acuerdos con Cartago, los romanos dejaron absolutamente claro que Cartago no era un igual de Roma, por lo que respectaba a los romanos ya no tenían ningún derecho. El general cartaginés Amílcar Barca regresó de la primera guerra púnica junto a su familia y a su impresionable hijo de 6 años, Aníbal. Durante los 20 años de conflicto, Amílcar nunca había sido derrotado por los romanos, solo se había rendido por el acuerdo al que se había llegado en su tierra. Amílcar esperaba otra oportunidad para enfrentarse a los romanos. Amílcar Barca es en muchos sentidos el puente que une la primera guerra púnica con la segunda. Es uno de los generales cartagineses que lucharon en la primera guerra con Roma, y cuando terminó estaba convencido de que no había sido derrotado. Pensaba que el gobierno cartaginés no le había respaldado adecuadamente y que se había vendido de un modo cobarde a los romanos en vez de dejarle continuar peleando. Así que volvió a casa desilusionado. Sentía que Cartago no debería haber perdido esa primera guerra con Roma. Estaba invicto, así que creo que desde el principio buscó la manera de devolverle el golpe a Roma y recuperar el poder cartaginés. Los planes de venganza de Amílcar se vieron interrumpidos cuando Cartago se enfrentó a un motín entre sus propias tropas. A diferencia de griegos y romanos, los cartagineses no utilizaban a sus ciudadanos para combatir en el ejército. En su lugar, pagaban a mercenarios venidos de todo el Mediterráneo. El mismo Amílcar había dirigido a 20.000 de estos soldados profesionales en Sicilia durante la Primera Guerra Púnica. Cuando terminó la guerra en el año 241, les envió de vuelta al norte de África. Les había hecho numerosas promesas durante el curso de la campaña sobre el dinero que recibirían cuando la guerra finalizara, las ganancias que obtendrían. Pero cuando regresaron al norte de África, el gobierno cartaginés toma una decisión incorrecta y les paga menos dinero del que se les había prometido. Amílcar era despiadado con ellos. Cuenta la historia que cuando capturaba a alguno, le pasaba al instante por las armas o bien le tiraba al suelo y luego hacía que sus elefantes le pisotearan hasta la muerte. Pretendía servir de advertencia a los demás. Roma no se quedó sentada mientras Amílcar sofocaba la revuelta. En el 238 a.C. tomaron Córcega y Cerdeña, islas que habían sido fortalezas cartaginesas durante siglos. Cuando los romanos conquistaron Cerdeña, en el 237, aseguraron que lo habían hecho porque los cartagineses habían atacado a unos mercaderes que viajaban de Roma a Cerdeña. Fue una simple excusa. Era una maniobra típica romana, quejarse de que les habían atacado y después vengarse, y conquistaron Cerdeña. Por supuesto, los cartagineses pensaron que era un ultraje. Después de la conquista romana de Cerdeña y Córcega, Amílcar viajó a España para reconstruir el poder cartaginés. Si Cartago tenía pensado conquistar Roma, iba a necesitar nueva mano de obra, y la fuente de esa mano de obra sería España. Hacía tiempo que Cartago había establecido colonias allí. Amílcar las visitó para reforzarlas y crear bases militares. Según el historiador romano Livio, en ese momento Aníbal entró en las páginas de la historia. Amílcar estaba a punto de salir con sus tropas hacia España cuando Aníbal, que entonces tendría unos 9 años, le suplicó que le dejara ir con él. Amílcar, que estaba realizando un sacrificio para solicitar el éxito de la misión, llevó al niño hasta el altar y le hizo jurar solemnemente, con una mano sobre la sagrada víctima, que en cuanto fuera lo suficientemente mayor se convertiría en enemigo de la gente de Roma. En los años que siguieron, Aníbal nunca traicionó aquel juramento de su niñez. Aquellas palabras pronunciadas en el templo de Baal infundirían terror en los corazones romanos.
En el 237 a.C., Amílcar Barca partió para recuperar la economía y el ejército de la arrasada Cartago. Los romanos se habían apoderado de sus antiguas fuentes de mano de obra y dinero. El general cartaginés dirigía la mirada al oeste, a España. España tenía riqueza. España tenía minas de oro y plata. España también tenía mano de obra, hombres que habían demostrado su habilidad en términos militares y a los que también entusiasmaba la guerra. El control cartaginés en España era una mezcla de diplomacia y acciones militares. Los cartagineses preferían crear una red de alianzas donde los jefes locales contribuían con tropas al ejército cartaginés. Si no cooperaban, se utilizaba la fuerza militar. Amílcar Barca, cuyo apellido significaba relámpago, entró en España como una fuerza de la naturaleza. El historiador griego Polibio más tarde relataría las hazañas de Amílcar. Cruzó el estrecho por los pilares de Hércules y comenzó a demostrar el poder de Cartago a las gentes de Iberia. Pasó 9 años en el país. Durante ese tiempo muchas tribus cayeron bajo dominio cartaginés. Junto a Amílcar viajaba un ejército de varios miles de hombres y sus 3 hijos: Aníbal, Asdrúbal y Mago. Los muchachos recibían el nombre de la camada del león. Como su padre, ellos también serían guerreros. Educa a sus hijos casi como si fueran generales contra Roma. No quiere que sean únicamente grandes siervos de Cartago. Su intención es recuperar el equilibrio de poder perdido tras la Primera Guerra Púnica. Humillar a Roma como los romanos humillaron a Cartago. Así que Aníbal crece junto al ejército de Amílcar. Cuando no es más que un adolescente, comienza a adquirir experiencia directa en la guerra. Fue educado para ser un soldado, para ser un líder. En el invierno del 229 a.C., Aníbal y sus hermanos se unieron a Amílcar en el asedio a la ciudad de Élice. Sería un craso error. Durante la batalla, un jefe local español junto con su ejército llegó para unirse al bando de los cartagineses. Pero en el momento oportuno, los españoles tendieron una emboscada a Amílcar y sus tropas. El general puso a salvo a sus hijos enviándolos en una dirección mientras él dirigía a su ejército en la otra. Pronto se encontró atrapado entre el enemigo y un caudaloso río. Sin oportunidad alguna de escapar, Amílcar se arrojó junto a su caballo a los rápidos. Así acabó la vida de Amílcar Barca. A los 5 años de la muerte de su padre, Aníbal fue nombrado comandante militar supremo de Cartago. En palabras del historiador Livio, las tropas le recibieron con unánime entusiasmo. Los viejos soldados sentían que el mismo Amílcar les había sido devuelto en la persona de aquel joven. En los rasgos y en la expresión de la cara del hijo volvieron a ver al padre, la misma fuerza en su mirada, el mismo fuego en sus ojos. En ese momento Aníbal recuerda a su padre a los hombres. Es muy inquieto. Es el primero que entra en la batalla y el último que sale. Vive de la misma manera que sus hombres. Se ponía a su altura y es capaz de demostrar que tiene las hechuras de un líder. El ejército le aclama como general y las autoridades civiles de Cartago a muchos kilómetros de distancia aceptan el nombramiento. Este acontecimiento elevó la moral de la tropa a límites insospechados. Era un ejército que llevaba junto mucho tiempo y estaba dirigido por un compañero soldado en lugar de por alguien nombrado en alguna lejana ciudad al que nadie había visto nunca. En muchos sentidos es un auténtico líder multinacional. Es más español que cartaginés. Tiene poderosos lazos con las diferentes nacionalidades que forman su ejército. Pero al mismo tiempo nunca parece olvidar el hecho de que es cartaginés.
Los años posteriores a la muerte de Amílcar demostraron ser fructíferos para los bárcidos, ya que fundaron la ciudad de Cartago Nova, acuñaron monedas con los retratos de sus familiares y añadieron miles de nuevos soldados leales a su ejército.